Estás por entrar a la zona de derechos. Un espacio de información laboral para trabajadores de Ontario. La información empodera y aquí lo sabemos. Esto es Derechos Laborales al Día. Si usted o alguien que conoce es un trabajador migrante temporal, este programa es para usted. Son las 2 de la tarde con 1 minuto. Saludos a todos los oyentes de esta su radioestación CHHA 1610 AM, La Voz de la Comunidad. Es un día soleado aquí en Toronto, aunque bastante frío, en esta jornada del 24 de febrero de 2024. Estamos listos para adentrarnos en otro episodio informativo y esperamos muy dinámico de Derechos Laborales al Día, un programa que está en su edición número 17. Como siempre, los saludo afectuosamente, amigas y amigos. Mi nombre es Daniela León, su anfitriona a la siguiente hora de la tarde. Como ustedes ya saben, pero si es que alguien que se nos está uniendo por primera vez a esta plática, le quiero compartir la información de que Derechos Laborales al Día es un programa respaldado por The Law Foundation of Ontario y que tiene el objetivo de dar información general sobre las leyes que amparan a los derechos de las y los trabajadores en la provincia de Ontario. Amigos, hoy hablaremos de temas que nos van a apoyar muchísimo, pero tenemos además varias sorpresas, porque la conversación que en cabina suele ser de 2, hoy se vuelve de 3. Pero primero, voy a saludar como siempre a Claudio Tapia, Licensed Paralegal en la provincia de Ontario, quien trabaja en la Clínica Legal Comunitaria de York Region y quien nos ha acompañado en estas 17 jornadas compartiéndonos todo su conocimiento. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes Daniela, buenas tardes a todos nuestros oyentes de nuestra radio La Voz de la Comunidad y el programa Derechos Laborales al Día. Clarifico, es para dar información general acerca de derechos laborales en Ontario y no para un caso específico. Si alguien tiene un caso específico, puede llamar a nuestros teléfonos que los daremos en el curso del programa y comunicarse con nosotros. Pueden también mandarnos un mensaje por WhatsApp. Gracias, Claudio, por recordarnos de esto, que se pueden comunicar con nosotros. Este programa es en vivo, así que si tienen dudas sobre el tema que trataremos hoy, que es sobre los derechos de los trabajadores temporales migrantes, pues pueden comunicarse con nosotros al teléfono de cabina 416-785-0680 o enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp 416-577-0228. Tú lo has dicho, Daniela, todos los trabajadores migratorios que son latinos, la mayoría, y que trabajan en esta tierra de Ontario, una tierra ancestral. Sabemos que aquí vivieron los aborígenes anteriores a los europeos, y este nuevo grupo de humanos viene a trabajar nuestra tierra. Y bueno, le dedicamos este programa para ellos y trataremos de explicarles algunos conceptos de la legislación de Ontario para ellos, porque sabemos que nos están escuchando. Y sabemos también que la información, como siempre decimos, Claudio, empodera. Ese es el objetivo de este espacio. Y tenemos a alguien que nos va a acompañar en esta plática, alguien que ha trabajado durante mucho tiempo de la mano con las y los trabajadores que están relacionados al tema migratorio. Ella es Liliana Lara, quien es miembro y trabajadora de The Neighborhood Organization, que es una organización que apoya comunitariamente. Ella particularmente en el área de apoyo a los trabajadores migrantes que ofrecen varios servicios. Hola Liliana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buenas tardes. Gracias por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Ya, muchas gracias Liliana por estar con nosotros. Yo conozco a Liliana ya hace un tiempo. Hemos visitado todos esos trabajadores personalmente y he tenido el gusto de disfrutar la compañía de ella y del trabajo honesto que hace con un grupo de trabajadores que yo los considero vulnerables. Vulnerables significa que pueden encontrar dificultades, pueden encontrar problemas, pueden no saber sus derechos, y Liliana ha estado ahí al lado de ellos para apoyarlos. Liliana, gracias Claudio por haberla invitado además, porque qué bueno saber y enlazar, hacer redes de apoyo con todas las personas que trabajan en estos espacios. Liliana, cuéntanos un poco qué hace la organización, qué han hecho ustedes con ese trabajo de la mano con las y los trabajadores migrantes temporales. Gracias, Daniela. Pues es una labor muy bonita, muy gratificante. Somos el primer contacto con el trabajador agrícola para poder saber, conocer sus necesidades,
Afortunadamente hemos conocido muchísimos y lo que hacemos es ofrecer servicios para conectarlos con los servicios de la comunidad. De hecho, somos un enlace para las organizaciones de apoyo porque, por ejemplo, los que tienen alguna necesidad legal, pues los enlazamos con la clínica legal, el Consulado de México y un montón de organizaciones que hemos hecho enlace en los últimos años. Y cuéntenos en qué área trabajan, en qué área específicamente trabajan. ¿Los trabajadores agrícolas? No, bueno, sí, la organización en la que tú colaboras. Pues les llevamos de la mano realmente porque hay mucha necesidad con el idioma, entonces esa es una barrera muy grande que hemos estado descubriendo y cuando necesitan ir a alguna clínica, cuando necesitan interpretación en el hospital, los chicos que sufren accidentes, que requieren información, a dónde voy, con quién me dirijo, sabes, tengo un problema, entonces, o no me contestan, puedes apoyar, entonces somos el apoyo para ellos, para poder lograr la solución a su respuesta inmediata. Normalmente los apoyos son para los trabajadores que están en la zona de Toronto o también se mueven en otras áreas de la provincia. En todo Ontario. En todo Ontario. En todo Ontario. Wow. Ahorita estamos creciendo, TNO ha crecido increíblemente. Hay una oficina en Simcoe que se encarga de atender a muchísimos trabajadores en esa área. Yo estoy trabajando en el área de Bradford, Barrie, Bradford, Angus, Alliston, toda el área norte y parte de York Region, porque pues las granjas están en toda esa área, ¿verdad? Y también hay una compañera que apoya en Leamington, Ontario. Entonces, cada vez crece más, cada vez descubrimos más, pues enlazamos con más granjas y más trabajadores que piden el apoyo y tratamos de estar ahí para ellos. Liliana, ¿qué tal si nos permites un panorama general de los problemas que enfrentan en términos generales? Ya vamos a ir profundizando con Claudio, contigo sobre esta problemática que enfrentan muchos trabajadores por el desconocimiento de sus derechos o incluso porque los derechos no han tenido toda la progresión que se requiere, ¿no? Pero en un panorama general de esta experiencia de haber trabajado con ellas y ellos, cuéntanos cuál es esa realidad, esa perspectiva que tú percibes de los trabajadores y las trabajadoras en esta área. Pues efectivamente, vuelvo a comentar, el idioma es una barrera. Sí, ellos siempre necesitan ser informados de los cambios, de sus contratos, de todos sus derechos y efectivamente el idioma es uno de los elementos más importantes para que ellos puedan estar informados y conectarse con múltiples servicios, con múltiples beneficios que ellos pueden adquirir con la comunidad en su día a día. ¿Qué tipo? Pudiera agregar algo Adelante, al respecto. Claro. Sí, sabemos que ellos, los trabajadores, sufren diferentes situaciones. Generalmente la gente no sabe realmente, pero habría que ponerse como dice en inglés, ponerse los zapatos de esa persona. O vienen de otro país y vienen a trabajar. El problema principal que veo es que dejan la familia allá en México o de los países caribeños que ellos vienen y están solos aquí. Entonces, toda la dependencia que ellos tienen es con la vida entre ellos y lo que el empleador puede darles a ellos. Entonces, el empleador les da habitación, que a veces la habitación no es digna, ¿no? Pues hay recursos para ellos, vamos a hablar al respecto hoy. A veces viven de aislamiento, que están muy lejos de centros de población o un pueblo o una ciudad. Centros urbanos. No tienen transporte propio. Ellos tienen que pedirle al patrón, al empleador, que por favor les dé transporte. Si tienen que ir, por ejemplo, ponle que alguien se enferma y tiene que ir al médico o tiene que ir a terapia, si es que le dan terapia, necesita transporte. El clima, cuando trabajan, sabemos que trabajan durante el verano, la mayoría, hay otras granjas que trabajan en invierno. El clima puede ser extenuante, caluroso, y ahí vienen los efectos que vamos a hablar hoy de Occupational Health and Safety Act, que son
leyes que los protegen, pero de alguna manera no son capaces de decir, mira, esta ley me protege, por cuanto el patrono controla toda esa situación. Ya para mencionarte algunas cosas, ¿no? Y el desconocimiento de la ley, Liliana lo ha dicho, y la soledad, ya que puede ser un problema de salud mental. Salud mental, y el gobierno no los ve como trabajadores que vienen a trabajar. Y lo otro, vienen a trabajar aquí y el salario que les pagan es un salario mínimo. Y para el trabajo físico que ellos hacen, no es un salario acorde con el estándar aquí de Canadá. Me imagino si una persona canadiense o alguien que ya vive aquí, como nosotros, Liliana, tú, Daniela, y vas a ir a hacer un trabajo así, no vas a pedir ese monto de dinero que les pagan a ellos. Claro. Y aparte de eso, las condiciones de trabajo, las jornadas de trabajo de ellos son muy largas. A veces no tienen descanso. Y el día de descanso se quedan ahí cerca de donde ellos viven, ¿no? Para mencionar algunas cosas que me acuerdo. Esta nos da un acercamiento que quizá para mucha gente es ya familiar de la realidad que se está viviendo cuando se hace este tipo de trabajos en estos lugares. Y quisiera solamente definirlo antes de empezar con preguntas que nos van a acercar un poco más al tema de las leyes. Los trabajadores que normalmente vienen para las granjas son parte del programa de trabajadores agrícolas temporales, ¿verdad? Así se denomina este programa. Permite a los empleadores contratar personas del extranjero para venir a cumplir estos trabajos. Tengo entendido, y quisiera preguntarles esto antes de empezar en el tema de la protección de derechos, en esta definición. ¿Cuánto tiempo vienen? ¿En qué etapas usualmente están entrando al país? Para explicar un poco a la audiencia por qué hemos elegido hablar de este programa ahora, ¿no? Cuéntenme un poco de los detalles o las características de estos trabajadores que se acogen al programa de trabajadores agrícolas temporales. Ok, tengo entendido y por conocimiento que vienen en programas de 4, 5, 6 y 8 meses. En el programa de trabajadores agrícolas vienen de México, del Caribe, Filipinos, Guatemala, que están dentro del convenio con Canadá. Y pues dejan a sus familias todo ese tiempo. Ahora hay programas en los que vienen por 2 años también los trabajadores, y es lo que tenemos por entendido. Entiendo que muchos de ellos son sobre todo de México, con quien el gobierno canadiense tiene un acuerdo junto con otros países del Caribe, pero muchos de ellos de los compatriotas de México están aquí. Y por eso hemos creído también bien pertinente poder tener esta plática, ¿no? Porque creemos también que es importante conocer nuestros derechos, partiendo de que Claudio nos ha explicado ya también, hay una vulnerabilidad por cómo se ha constituido el programa. Pero ante esto hay leyes que les protegen. Claudio, ¿cuáles son las leyes que protegen a las y los trabajadores en estos casos? Ok, primeramente, desde el punto de vista migratorio, ellos son captados en México y tienen que cumplir ciertos requisitos para aplicar a este trabajo, y el gobierno de México está involucrado con ellos en un programa que envían trabajadores cada año. El patrono aquí hace una petición, tiene que decir por qué necesita trabajadores con inmigración Canadá, y los dos países de alguna manera pueden hacer ese programa. ¿Okay? Los trabajadores, el primer documento que tienen y es válido para aquí, para Ontario y Canadá, porque te digo la verdad, Daniela, a veces recibimos, y Liliana también, llamadas de British Columbia, de Quebec. No es solamente Ontario. Aquí me han llamado de New Brunswick, trabajadores que se accidentan y que los quieren mandar de vuelta a México. Ellos tienen su contrato, y ese contrato es válido y tiene que ser respetado por las partes. Okay. Sabemos que un contrato define el trabajo que van a hacer,
las horas de trabajo que el empleador le va a ofrecer y respetan ese contrato. Bueno, es algo que quizá los trabajadores no saben, que si el patrono no te respeta ese contrato, ese es el primer documento que nosotros como representante o abogados o paralegal de los trabajadores vamos a necesitar para revisar cuáles son las condiciones. Posición principal, que es la legislación del Employment Standard Act, y la cual también tiene dentro de especificaciones para ellos una ley nacional que habla acerca del Employment Protection for Foreign National Act, que se denomina EFNA. No es que esta ley esté dentro del Employment Standard Act, sino que trabajan de manera conjunta, por cuanto si hay violaciones a esta ley, los trabajadores pueden iniciar un proceso de reclamo en frente al Ministerio del Trabajo de aquí de Ontario. Hoy nos vamos a referir solamente a Ontario. Porque el Employment Standard Act es de Ontario específicamente también. Correcto. Y nuestro programa está diseñado para los trabajadores de Ontario. Si alguien nos está escuchando desde Quebec o New Brunswick o British Columbia, que pueden conversar con nosotros, pero lo que vamos a hacer es transferirlos a alguien que conozca de las leyes de ese lugar. Yo como licensed paralegal no puedo darle consejo legal a alguien de afuera o no puedo practicar derecho en otra provincia. Entonces, ¿qué habla la ley esta de Employment Protection para extranjeros National Act? Regula las obligaciones del patrono y de la gente que recluta a estos trabajadores. Lo que busca esta ley es evitar abusos. Uno de los abusos que puede ocurrir es que la persona que te recluta en México o los otros países que ellos vienen, que te quieren pedir un pago para ponerte en la lista para venir para Canadá. Eso es un abuso. Es un abuso. Eso no está respaldado. No está permitido. Lo otro, llegan acá y te quieren retener el pasaporte. No, eso es otro abuso. El pasaporte tiene que quedar en tu poder. Y lo mismo con el permiso de trabajo que te da el gobierno de Canadá para estar aquí, que generalmente es un papel de color café, marrón, que se señala cuánto tiempo dura tu visa y con qué tipo de patrono tú estás. Ese documento para este tipo de trabajadores, en el lenguaje legal nuestro, es una visa cerrada, que está solamente con ese patrono. No sé si quiere agregar algo, Liliana. No, es correcto todo lo que tú estás mencionando. Yo aquí tengo una consulta. Dado que tú lo estás poniendo sobre la mesa, la importancia de entender que el pasaporte tiene que quedarse con el trabajador o la trabajadora, que el papel marrón o la visa cerrada tiene que quedarse con el trabajador o la trabajadora, es porque, y es una pregunta, lo planteo como hipótesis, ¿se ha visto que les retiran estos papeles y eso los pone en vulnerabilidad? No quiero dar ejemplos específicos, pero todo sucede. ¿Por qué? Porque existe como una condición del empleador de controlar el manejo de su negocio o controlar al ser humano. A veces se han visto casos y de discriminación de derechos humanos, por ejemplo, o otro tipo de abusos. Esto puede ser algo mínimo. Estamos hablando de que te controlan el pasaporte. Es que eso puede derivar en algo muy, muy serio, porque la persona se queda totalmente indefensa sin su pasaporte, sin su permiso. Correcto. Por supuesto. Yo pudiera enumerar exactamente lo que dice la ley, pero lo estoy diciendo en rasgos generales, ¿no? Habla la ley de quién se considera un extranjero nacional, le llaman foreign national, y también define el rol de la persona que lo recluta, lo definen esto. Por ejemplo, si alguien trata de conseguirse trabajo o
o trata de conseguirte como ser el mediador para conseguir trabajo o ayuda a otra persona para buscar trabajo, se puede referir que es una persona que recluta. ¿Okay? Si tú eres un trabajador migratorio, estás dentro de esto y bueno, la ley esta te protege. Habla de lo que dije, ¿no? De que no pueden cobrar ningún tipo de pago, no se pueden quedar con su documento o intimidar a los trabajadores por hacer preguntas bajo la ley. ¿Okay? Y esto cubre las obligaciones de la gente que hace el reclutamiento y bueno, el gobierno lo está tomando muy en serio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de individuos que tienen barreras, que no hablan el idioma, que se encuentran de una manera vulnerables. Y se ha definido en los newspapers, en los periódicos de aquí de Canadá, como la nueva trata de esclavos. La esclavitud moderna. Correcto. Pero sabemos que en nuestra sociedad existe gente más vulnerable que ellos, ¿okay? Pero es un grupo al cual nos estamos refiriendo hoy. Por ejemplo, le decía hoy a Liliana que tenemos una cantidad de jóvenes de México o de Chile que están viniendo para acá y el gobierno de Canadá como que está preocupado que está viniendo mucha gente. Bueno, sabemos lo que está pasando con la economía mundial o sabemos que los convenios que existen entre los países, los tres amigos, Canadá, Estados Unidos y México, y cómo no hay trabajo en México o cómo llegan factorías y les pagan una miseria comparado a los estándares de aquí de Canadá o Estados Unidos. Es un problema sociológico, es un problema más grande de lo que vemos, pero veámosle el punto de vista positivo. Que Liliana tal vez nos puede decir algo positivo. No quiero ser del todo negativo. Por cuanto ellos trabajan bastante horas y les pagan su salario y de alguna manera están ganando más o menos o un poco más de lo que ganarían en México. Efectivamente, la oportunidad laboral y gracias a estos convenios de Canadá y México y otros países les abre puertas de progreso a estos trabajadores que vienen y tienen pues un sueldo seguro, les facilitan vivienda. Obviamente no generalizamos en si tienen buenas condiciones de vivienda o no, eso lo vamos descubriendo paso a paso conforme vamos al alcance con los trabajadores, pero sí es algo muy positivo, bueno, del lado positivo, que tienen ellos oportunidad de generar ingresos para apoyar a sus familias en México. Entonces, continuando con esa ley, él también señala las obligaciones del empleador, que no pueden recuperar costo de la inversión que han hecho por traerlos a ellos. Liliana, yo creo que tú me puedes explicar mejor cómo funciona el asunto del ticket aéreo que les dan. Ok, tengo entendido, lo sé por los trabajadores que comparten, el empleador facilita el vuelo para ellos, para que ellos vengan, pero tienen un arreglo dependiendo qué empleador es y les puede ir descontando lo de su vuelo, 50%, la mitad de su vuelo, algunos pagan en full. No, eso depende de qué empleador y las condiciones en las que ellos firman su contrato con ellos. Ha habido ocasiones en las que el empleador es generoso y les permite venir de esa manera. Sin embargo, hay algunos que sí tienen que pagar la mitad de su vuelo por medio de su pago semanal, quincenal. Yo prometo, Daniela, voy a revisar ese punto del vuelo, ¿ok? Porque yo sé que existe una excepción en esa ley, ¿ok? No la tengo aquí, pero me imagino que puede ser por el asunto del ticket, ¿ok? Yo esto sí quisiera consultárselos porque en un chequeo previo a esta plática, en la página de canadá.ca, donde especifican las condiciones de este trabajo, se explica que, y de hecho se explica de manera explícita, que los empleadores están obligados a organizar y pagar el transporte ida y vuelta de los trabajadores temporales. ¿Eso es vigente todavía? Lo que te digo, voy a revisar el punto. Todavía no me he encontrado. Ahora surge la pregunta con una situación en la cual me dicen acerca del pago. Pero sé que la ley dice que hay una excepción, pero voy a profundizar en eso y les prometo, próxima semana les tengo una respuesta.
¿Okay? Ok, vamos a poner entonces ahí un punto rojo para que estén pendientes del programa del siguiente sábado en el que vamos y así a los hacer más. enganchamos para que sigan escuchándonos. Así es. Y tal vez traemos a Liliana de nuevo a nuestro programa. Sí, podríamos aclarar el tema de las diferencias que hay entre distintas provincias. Entiendo lo que nos dice Liliana, porque en algunas provincias la regla puede cambiar. Bueno, entonces, los empleados, los trabajadores llegan aquí y nos decía Claudio, están protegidos por el Employment Standard Act, también por esta ley específica que trabajan de la mano. Significa que todos los derechos de los trabajadores son irrenunciables, como hemos hablado sobre las leyes del Employment Standard Act. Entiendo. Bueno, sabemos, lo hemos dicho en los 16 programas anteriores, que esta ley protege a casi todos los trabajadores de Ontario. En este caso, protege a los trabajadores que trabajan la agricultura. Pero, Liliana, siempre hay un pero, Daniela, esta ley tiene excepciones. Okay. Y a veces las excepciones son muy injustas. ¿Por qué tú le vas a poner excepciones a este grupo de trabajadores y no a este otro grupo de trabajadores? Ese es el dilema. Pero tiene una explicación. Las leyes son hechas por el gobierno, la legislatura provincial, y siempre van a existir grupos de poder que van a hacer lobby para tratar de modificar determinado trabajo para crear excepciones. Claudio, Liliana, ¿qué les parece si nos vamos a una pequeña pausa? Regresamos y continuamos platicando. Mientras tanto, le invitamos a toda nuestra audiencia a ponerse en contacto con nosotros. Son las 2:28 p.m. Ya regresamos. ¡Hey! Hola. ¿Trabajas en Ontario y tienes dudas sobre tus derechos laborales? Entonces esto es para ti. Desde ahora, cada sábado a las 2 p.m. tendrás la oportunidad de aprender sobre tus derechos. Te invitamos a sintonizar tu nuevo espacio, Derechos Laborales al Día, un programa enfocado en informarte para que puedas encontrar la mejor manera de ganarte el pan de cada día. Recuerda, Derechos Laborales al Día, cada sábado a las 2 p.m. por CHHA 1610 AM. Un programa auspiciado por The Law Foundation of Ontario. Son las 2:30 p.m. Ustedes están escuchando Derechos Laborales al Día, un programa que se emite cada día sábado en esta radioestación, un programa además respaldado por The Law Foundation of Ontario y que está enfocado en brindar información en términos generales de los derechos con los que se amparan los y las trabajadoras en la provincia de Ontario. El día de hoy particularmente estamos platicando sobre los trabajadores migrantes temporales. Lo estamos haciendo como cada día sábado con Claudio Tapia, Licensed Paralegal en la provincia de Ontario, que también trabaja en la Clínica Legal Comunitaria de York Region. Estamos hablando hoy especialmente también con una invitada nueva y especial para este programa, Liliana Lara, quien es trabajadora de The Neighborhood Organization, una organización que trabaja con fines comunitarios. Gracias por esta plática que estamos teniendo. Creo que es importante para la audiencia que nos escucha poder comprender también que hay derechos irrenunciables que están amparando a las y los trabajadores migrantes temporales. Nos explicabas, Claudio, hace un momento que el Employment Standard Act es una de las leyes que ampara a los trabajadores. Nos decías también que hay una ley específica que trabaja de la mano precisamente para este grupo de trabajadores en particular, pero también nos decías que hay otras leyes que están amparando estos trabajos. Cuéntanos un poco más de eso, por favor. Entonces, referente a la ley de Employment Standard Act, estoy diciendo que hay excepciones a la regla, ¿okay? Cuando decimos excepciones estamos hablando de los derechos que generalmente tienen los trabajadores, ¿okay? Por ejemplo, cuando hablamos de trabajadores que trabajan en una granja o en inglés le dicen farm, ¿okay? Generalmente definen qué tipo de trabajo haces o qué tipo de labor haces. Entonces hacen una distinción o una clasificación entre la gente, por ejemplo, que cosecha flores o la gente que trabaja lo que es el recoger o cultivar pasto o césped, o también la gente que recoge frutas o vegetales, que son generalmente las labores que hacen aquí los trabajadores. Entonces, dependiendo del trabajo que tú haces,
la ley clasifica qué derechos tienes o qué derechos no tienes. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Trabajadores que trabajan, que lo definen como gente que trabaja en una granja o hacienda, no le aplica, esto no aplica para gente que trabaja, por ejemplo, recogiendo frutas o vegetales o tabaco, o que trabajan también con caballos. Entonces, ¿cuáles serían las reglas o excepciones? Que ellos no tienen derecho a salario mínimo, no tienen derecho a el mínimo o el máximo de horas de trabajo por semana, no tiene derecho al descanso de 30 minutos después de 5 horas, no tienen derecho a tomar un tiempo libre durante el esquema de la mañana y la tarde, que son cosas que explicamos en nuestro programa. El employment, claro. Correcto. Los periodos de comida. Por ejemplo, la ley de las 3 horas que deben ser pagados si tú vas a trabajar y ese día no hay trabajo, te tienen que pagar las 3 horas. O overtime, también no tienen derecho a eso. ¿Por qué, Liliana? Es decir, no se les ampara de esa manera y se compensa de otra manera en términos de protección de derechos laborales, ¿o no? Ya. Voy a seguir elaborando. Perdón, sigue adelante. Sí, pero no me digas perdón porque tu pregunta va al punto, ¿ok? Pero podemos seguir con una lista. Por ejemplo, la gente que recoge flores, ¿okay? Que no tiene derechos a descanso o que no tienen derecho a overtime, a public holiday. Y continuamos para abajo. Esto demuestra de alguna manera la vulnerabilidad o el poder que va, de la balanza de poder que va, estamos en manera neutral, pero con esta ley el patrono tiene como control de ese trabajador, se puede ser usado como una máquina, si lo digo en esos términos, pero todo esto depende del legislador, ¿no? Y ellos, como comunidad, como grupo que viene aquí, como trabajador que viene aquí, como que vienen de temporal, lo dice el término, como que no tienen ningún derecho a opinar acerca de esa ley. Nos queda la responsabilidad de nosotros como sociedad tratar de cambiar esos derechos. Ahí yo creo que estoy respondiendo un poco tu pregunta. No sé qué opinión tiene Liliana. Efectivamente, Claudio, esta información es tan enriquecedora, el saber qué derechos ellos pueden alcanzar o no. Y gracias a, me imagino, toda esta vulnerabilidad que existe, se desarrollan estos grupos de apoyo en los cuales el trabajador pues se ve beneficiado porque pues tratamos de acercarnos para poder apoyar al menos en un break, un descanso para su salud mental. Obviamente sabemos que trabajan horas increíbles y ellos saben que vienen a trabajar ese tipo de horas, vienen con toda la energía, ¿sabes? Pero estos programas hacemos talleres, bueno, en mi caso hemos creado talleres para darles educación, sesiones de información y educación. Por ejemplo, estamos pendientes con una sesión con la clínica legal para que ellos conozcan más de sus derechos, les expliquen en español. Todos los servicios que proporcionamos son gratuitos y en español para que ellos tengan pues una amplitud de enlaces en el futuro cuando te surja la necesidad, porque trabajan de lunes a domingo. Es a veces bien difícil contactarlos en un momento para podernos llevar a este tipo de sesiones. Ofrecemos... Es correcto. Sí. Generalmente descansan solamente el domingo. Trabajan de lunes a sábado y el domingo es el día que tienen libre para comprar comida, qué sé yo, para cocinar, para descansar un poco. Pero del enlace que vamos a hacer, Daniela, tal vez podemos llevar la radio a uno de esos enlaces. En el verano vamos a estar activos de ir a visitar a los trabajadores y tratar de lo mínimo que podemos hacer, entregar la información. Porque me imagino que aunque la ley para ellos específicamente tenga tantas excepciones que dejan, como ustedes lo han comentado, en mayor vulnerabilidad, habrán algunos recursos que puedan usar para protegerse de determinados abusos que puedan estar experimentando, ¿no? ¿Qué les parece si continuamos esta plática
después de la llamada que se nos acaba de ir. Bueno, a nuestro oyente que le tenía yo en espera un ratito, si se quiere comunicar nuevamente, que nos llame un momentito a la cabina. Mientras continuemos, entonces, nos decías, Claudio, estas son algunas de las decepciones que tiene, que pues, algunos grupos de trabajadores que están, Ok, del punto de vista positivo, okay, estos trabajadores no quieren tener problemas, okay, no quieren enfrentar un problema, no quieren meterse en un problema. Lo que generalmente quiere el trabajador que viene en este tipo de programa es poder hacer sus horas de trabajo lo máximo que ellos puedan y así ellos pueden obtener un ingreso para ellos y su familia. Tú los ves a ellos, por ejemplo, un día viernes o sábado o domingo cuando tienen tiempo o cuando el patrono los lleva al centro del poblado más grande, como ellos están mandando dinero a su familia. Ese es lo que ellos hacen, trabajan y mandan dinero para allá. Claudio, Liliana, tenemos una llamada. ¿Qué les parece si la recibimos y escuchamos a la audiencia? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que ese es el programa de la gente del programa anterior. Uh-huh. Bueno, no es en español, pero disculpa a la audiencia, a los oyentes. Aquí estamos pendientes con ustedes si quieren llamar. Si se quieren comunicar, igual al 416-785-0680. Tenemos algunas llamadas que se nos están cayendo. No estoy segura qué está ocurriendo con esta llamada en particular. Pero bueno, continuemos entonces. Nos decías, entonces, otra protección que tienen que saber ellos, y es algo que nosotros hemos insistido, es que tienen, en caso de accidentes laborales, tienen el derecho a concurrir y pedir ayuda al WSIB, que en inglés se llama Workplace Safety Insurance Board, más conocido como Workers' Compensation. Y estos trabajadores, si tienen un accidente laboral, tienen derechos bajo esta ley y le podemos explicar rápidamente lo que tienen que hacer. Si tienes un accidente, lo primero que tendrías que hacer es ir a un médico para que ese médico reporte ese accidente. El trabajador, cuando se enfrenta al médico, tiene que decirle que sufrió un accidente en el trabajo. El médico tiene la obligación de reportar ese accidente al seguro provincial del WSIB. Este seguro los ayuda, en caso que no puedan trabajar, de pagarles los salarios caídos que no están percibiendo, y ayuda médica o transporte, terapia y todo lo demás. Entonces el enlace que hacemos con Liliana, la clínica legal nuestra, el trabajo mío y ellos, es que generalmente necesitan ir al médico y Liliana va en su automóvil y lleva su tiempo y los lleva al médico y les da traducción. Sí, porque Liliana, ¿cuál es un poco la realidad de eso, no? Se tienen el accidente y luego ¿cómo podrían moverse? ¿Realmente requieren apoyo de organizaciones como en la que usted trabaja? Claro que sí. No puedo yo transportarlos en mi vehículo, sin embargo, la organización provee con un apoyo para que se transporten en Uber o en taxi por cuestiones de liability. Entonces, mi labor es encontrarlos en el punto donde ellos llegan, en la clínica, si tengo que hacerles la cita, porque pues ellos no pueden comunicarse de repente de urgencia, o los encuentro en algún walk-in clinic, en Bradford, por ejemplo, que es donde más estamos. Llegan y pues ayudo con traducción y ellos ya le explican todo. Yo solo soy el instrumento para que ellos se comuniquen con el doctor y el doctor le da seguimiento a su proceso a su formato para hacer su queja respecto a haya sido accidente laboral. En otras ocasiones no me contactan, el empleado los lleva y ya después los contacto en el hospital si es que están hospitalizados porque pues sucede así, ¿verdad? Pero es obligación del patrono llevarles al hospital en caso de un accidente, ¿no? Bueno, sí. Es algo humano de llevarlos. Es el único medio de transporte que tienen, están aislados. Pero sucede que no los quieren llevar. Sucede que el patrono va al médico y le traduce y no le da la información correcta. Sucede que el patrono manda el reporte de que ocurrió un accidente, pero señala que en vez de accidentarse la mano derecha, la rodilla izquierda.
sucede que ellos quieren manipular, por ejemplo, el hecho de que el trabajador tiene que recibir una carta de WSIB y ellos tienen el correo, controlan la manipulación de la información que llega del seguro hacia ellos. Existe una vulnerabilidad. Entonces, si nos están escuchando los trabajadores migratorios de Ontario hoy, abra los ojos, no están solos, estamos para ayudarlos. No queremos ser un ente de que puedes perder tu trabajo. No, si tienes un accidente, tienes que hacerlo bien, porque si seguro no lo haces bien, te complica la vida. Ha ocurrido recientemente una decisión del Tribunal de Apelaciones de Workers' Compensation, Workplace Safety Insurance Appeals Tribunal, que un trabajador que se accidentó determinaron que tenía un daño permanente y tuvo que volver a su país. Hay una nueva decisión que señala que tienen que seguir pagándole beneficios hasta los 65 años basado en el trabajo que el seguro señala que el trabajador puede hacer y basado en un salario acorde a donde el trabajador vive. Eso antes no existía. ¿Okay? Es un progreso, pero importante que canalicen su seguro para llegar a Workers' Compensation. Okay. Algunas de las cosas que has mencionado me recuerdan a pláticas que hemos tenido sobre los derechos de los trabajadores en general, como por ejemplo el tema de la seguridad dentro del trabajo, ¿no? Que es algo que nos estás compartiendo también ahora y que nos deja entender un poquito el panorama general de esto y la especificidad de la realidad que viven también. La ley de accidentes de trabajo va al lado de la ley de seguridad y se llama Occupational Health and Safety, salud y seguridad en el trabajo. ¿Cómo funciona? El trabajador tiene el derecho a conocer, a participar y también a negarse de hacer un trabajo inseguro. Si no tienes el entrenamiento para hacer determinado trabajo o tú consideras que es inseguro, tienes el derecho a negarte a hacer ese determinado trabajo en ese momento. Si quieres hacerlo mejor y lo comunicas verbalmente, si tu patrono de alguna manera quiere abusar de la situación, mándale un texto y queda como evidencia que tú te estás negando a ese trabajo porque tú lo consideras inseguro. Otro derecho bajo esa ley es que tienes el derecho a iniciar un procedimiento que se llama reprisal. No puede haber retaliación en contra del trabajador por ejercer cualquier tipo de derechos contemplados en esta ley de salud y seguridad. La seguridad no es solamente un asunto del patrono, tu supervisor, está todo el mundo comprometido. Yo como trabajador migratorio tengo derecho a participar en eso y colaborar por la seguridad. Queremos evitar accidentes. Entonces, si tú vas a ejercer tu derecho, por ejemplo, de que el trabajo inseguro y te quieren mandar para México, porque así lo hacen generalmente los patronos, que el momento del despido te mandan de sorpresa para el aeropuerto. Y ahí queda desvalido el trabajador llamando para todos lados y no sabe qué hacer. Si se monta en el avión o se queda. Te digo, el abuso existe, esa es la manera que operan a veces los grupos económicos. El trabajador lesionado a veces se vuelve un problema para ellos. Liliana tiene contacto, la llaman gente ¿de dónde te llaman? De México. Y, si quieres, cuéntanos un poco cómo la experiencia que has tenido como trabajadora directa con los trabajadores migrantes temporales. Pues ha habido diferentes escenarios, efectivamente, como decía Claudio al principio, sin generalizar o específico en algún ejemplo, pero ahorita tocando el tema de la seguridad en el trabajo y el problema cuando no se reporta de sus accidentes, algunos se han ido a México malheridos y pues ya estando allá no pueden tener ningún beneficio. Una vez saliendo de Canadá, termina esa parte en donde ellos puedan estar. Se hace más difícil el proceso. Sí. ¿Por qué? Porque tú necesitas evidencia médica, necesitas demostrar cómo va tu lesión, si estás recibiendo terapia. Entonces ya vas a México y generalmente en México tienes que pagar médicos. Es más difícil para ellos canalizar. Entonces, si tienen el seguro aquí, es mejor que lo usen inmediatamente. De manera directa. Ya. Entonces hemos trabajado con otras organizaciones también para
ayudarlos, por ejemplo, a combatir los rayos de sol. Por ejemplo, les damos gafas solares. Existía un compañero nuestro, Eduardo, que era de una organización de Hamilton, se llama OCAO, que les daba ese tipo de cosas en todos los eventos que hemos hecho y educarlos acerca de, por ejemplo, cáncer de la piel, cómo protegerse de los pesticidas, que son cosas graves. A veces también usan maquinaria y según tú nos explicaste, según la ley de seguridad en el trabajo, si una máquina está dañada, si la vemos que está averiada, un trabajador puede negarse a hacer un trabajo que lo que considera inseguro. En estos casos también aplica. Correcto. Ya lo hemos explicado en nuestros programas anteriores, y es más, tuvimos una llamada de un oyente que nos clarificó que no, cuando la máquina está mala ya no puedes trabajarla. La idea es evitar accidentes. ¿Qué es lo que pasa, Daniel? A veces vienen trabajadores no solamente de México, o pueden venir de El Salvador o otros países con otro tipo de visa y generalmente no tienen el entrenamiento y le ocurre desgracias. He conocido casos de gente que ha tenido problemas con los dedos, que han sufrido amputaciones, problemas de que la máquina le llevó los dedos y fue un segundo. Si no tienes el entrenamiento, si no te dan entrenamiento, yo considero que estás a riesgo. O puedes negarte de alguna manera. El empleador tiene la obligación de entrenarte en ese trabajo. Y abarca también para estas personas el que no tengan que recibir ninguna represalia por haber manifestado su posición de negarse a hacer un trabajo inseguro, ¿verdad? Les ampara la ley igual en ese caso, a que no tengan represalias sobre ellos. Es correcto. Puede iniciar un proceso de reprisal, como lo dije. Hubo un caso bien conocido hace poco que trabajó la clínica legal de Parkdale, en la cual fueron exitosos de un trabajador que se negó con las condiciones de COVID, porque estaban muriendo los trabajadores, ¿ok? Y bueno, el patrono le hizo la guerra, lo despidió y este señor fue exitoso. Lo ayudamos para que se quedara. No yo, pero la organización de Parkdale Legal Aid, y fue exitoso en su triunfo. Claudio, y respecto a otra cosa que habíamos revisado para otros trabajadores, y yo no sé si esto aplica para, por ejemplo, los trabajadores temporales, es el tema del Employment Insurance. Ok. Hay una pelea en contra de esto. Ahora iniciaron una demanda al gobierno federal. Tengo entendido, hay una law firm, un bufete de abogados ¿por qué? Porque estos trabajadores no tienen derecho a recibir el pago de seguro de desempleo cuando lo requieren. En el pasado hubo una persona de Legal Aid Ontario, la señora Rubio, que logró una sentencia bien provechosa para el pago de seguro de desempleo por maternidad, pero el gobierno encontró la forma de evitar que eso ocurra nuevamente. Entonces estás pagando unemployment, pero no tienes derecho a unemployment insurance. Por cada $1 que ellos ganan, le deducen para aplicar para unemployment, pero no tienen derecho a recibirlo. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el hecho de que la ley de unemployment requiere que tú sigas trabajando o disponible al trabajo. Entonces, como vienen con un contrato inmigratorio cerrado, el único patrono que tienes son ellos. Entonces, si te despiden, no tienes derecho a seguir trabajando con ningún tipo de trabajador. Ahí viene si ha habido abuso económico o abuso del patrono. Es bueno que se orienten. Pueden venir a la clínica legal nuestra. El teléfono mío es el 437-213-6957 y señalar lo que está sucediendo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque puede haber... He visto casos de que ha ocurrido abuso y han cambiado de un contrato, de una visa cerrada a abierta, que puedes obtener trabajo con diferentes empleadores. Entiendo. Entonces, Claudio, de todas maneras, creo que hasta este punto Liliana y tú han podido como explicarnos en términos generales esto que muchas legislaciones que abarcan en términos generales a los trabajadores de la provincia, que también acogen a los trabajadores y a las trabajadoras temporales migrantes.
con las excepciones que nos has mencionado en términos generales, se entendería que los empleadores deben proporcionar a los trabajadores temporales extranjeros los beneficios y salarios establecidos por ley, ¿no? No es que se pueda vulnerar esos derechos sobre los trabajadores. Pero, y ustedes mismos lo han reconocido, hay muchas vulneraciones a esos derechos. Importante lo que nos dices. Las clínicas legales comunitarias ofrecen asesoría y ofrecen apoyo. No sé si les podrías repetir el número de teléfono donde Claudio da apoyo gratuito, porque es de parte de la Clínica Legal Comunitaria de York Region para la comunidad. La clínica legal nuestra está ubicada en Richmond Hill. El teléfono es 905-508-5018. Y el teléfono celular, que yo tengo WhatsApp, porque generalmente los trabajadores migratorios no tienen línea directa, pueden comunicarse al 437-213-6957. Gracias, Claudio. Pero también Liliana, que nos ha compartido toda esta experiencia que hace The Neighborhood Organization, entiendo tienen un apoyo, una conexión directa con las y los trabajadores si es que requieren ayuda, requieren apoyo. ¿Nos podrías compartir, Liliana, esas maneras, esas vías que tenemos para comunicarnos con The Neighborhood Organization? Claro que sí. De contacto número 1, que me pueden comunicar vía WhatsApp, que es de la forma que siempre estoy en contacto con ellos, al 1-647-390-6539. Ese es el directo, ¿verdad? Pero tienen también otra línea. Claro, la línea gratuita, que es el 1-855-421-3054. Vamos a repetir de nuevo los teléfonos para nuestra audiencia. Si es que están por ahí buscando papel y lápiz desde el momento, voy a repetir los teléfonos de Liliana y después Claudio nos ayuda de nuevo con los suyos. De Liliana, el 647-390-6539. Directamente a WhatsApp, se pueden comunicar en español además, que eso es tan importante para nosotros. Y también podrían comunicarse con la línea 1-855-421-3054, ¿verdad? Es correcto. Claudio, de nuevo, si nos podrías ayudar con estos datos importantes para la comunidad. Ya, les quiero dar mi teléfono, pero quiero continuar porque se nos va a acabar el programa. Uh-huh. Los trabajadores también tienen derecho a una vivienda digna. Uh-huh. Si tú ves que tienes problemas con tu vivienda, que no tienes ventilación, que no tienes iluminación, que no tienes un refrigerador, que no tienes la estufa trabajando correctamente, o que tiene problemas de plagas o cualquier tipo de animales que viven en la vivienda, tienes el derecho a pedirle al patrono o al gobierno federal, que el gobierno federal puede mandar un inspector y hacer una inspección relámpago, uh-huh, y ver las condiciones, y va a obligar al patrono a hacer los cambios pertinentes que tengan. ¿Okay? El otro punto es la Ley de Derechos Humanos de Canadá, que protege a los trabajadores en contra de cualquier tipo de discriminación por raza, origen étnico, por el idioma, o por ejemplo en el caso de accidentes laborales, que es un caso de incapacidad, en inglés disability. El patrono tiene la obligación de acomodar tu trabajo si tú estás lesionado, si no puedes hacer tu trabajo normal. Si no lo hace, incurriría en una violación al Código de Derechos Humanos de Ontario, uh-huh, y tú tienes derecho a iniciar un tipo de acción. Generalmente ocurre un año después que ha existido este tipo de violación. Y puedes iniciar, ¿por qué? Porque lo que está buscando es una compensación económica al respecto. Lo mismo, uh-huh, si tienes problemas de pago, que no te dan tu talonario de pago, o que cualquier asunto que sea relacionado con la ley de Employment Standard Act, tienes 2 años para iniciar un procedimiento en el Ministerio del Trabajo. Con SIV, accidente de trabajo, tienes 6 meses desde el momento que ocurre el accidente para reportarlo, pero la idea es que lo reporte inmediatamente. Generalmente es bueno tener la evidencia en el WhatsApp, que te comunicaste con tu empleador, que tuviste un accidente, que fuiste al médico y todo lo demás. Y bueno, si necesitan ayuda con eso, pueden contactar a Liliana o a mí, y estoy feliz de ayudarlos. ¿Okay? Y el otro punto, faltan 2 minutos para el corte, es que tienen derecho al Canada Pension Plan. Por cada pago que tú hagas, contribuyes a este tipo de derechos y puedes obtener una pensión cuando cumples 65 años de vida. Ese sí es un derecho para los trabajadores, sí, temporales, aunque se regresen a... Correcto. Y existen convenios entre el gobierno de México y Canadá
existen otros países que también tienen convenios, por ejemplo, te lo digo en el caso de Chile. Entonces el gobierno de Canadá ve si tú tienes derechos allá o derechos acá y te pagan una pensión de por vida y también los podemos ayudar con ese proceso. Okay. Antes de irnos, tus teléfonos, Claudio, de nuevo. 437-213-6957. Claudio, Liliana, muchísimas gracias por esta plática que hemos tenido. Un tema que sin duda nos deja muchos aperitivos y que seguiremos mordiendo el siguiente día sábado en este encuentro semanal que tenemos para hablar de derechos laborales al día. Muchas gracias. ¡Hey! Hola. ¿Trabajas en Ontario y tienes dudas sobre tus derechos laborales? Entonces esto es para ti. Desde ahora, cada sábado a las 2 de la tarde tendrás la oportunidad de aprender sobre tus derechos. Te invitamos a sintonizar tu nuevo espacio, Derechos Laborales al Día, un programa enfocado en informarte para que puedas encontrar la mejor manera de ganarte el pan de cada día. Recuerda, Derechos Laborales al Día, cada sábado a las 2 p.m. por CHHA 1610 AM. Un programa auspiciado por The Law Foundation of Ontario.